en el Hospital Ramos Mejía funciona una unidad de stroke especialmente, justamente para atender casos particulares de accidente cerebrovascular. Fuimos a consultar al doctor Carlos Mercau y al doctor Raúl Rey y a la doctora Andrea Franco, a todos. Consultamos a todos, los escuchamos atentamente. En nuestro hospital es uno de los primeros hospitales que hacemos la atención a través de stroke del accidente cerebrovascular. Fundamentalmente tenemos que tener en cuenta que la prevención del mismo es lo más importante, que la población ante los síntomas previos tiene que acudir inmediatamente al primer centro asistencial que tenga cercano para poder prevenir. En este momento la enfermedad no tiene que llegar establecida, tiene que ser prevista y las primeras 6 horas son fundamentales para el mismo. Nuestro hospital nos da el orgullo de tener un servicio de primera línea de asistencia. Con sus jefes y su gente es para nosotros y para nuestra ciudad de Buenos Aires un orgullo en su atención y su poder brindar a la comunidad un servicio más en la atención de la misma. Hoy en día esta patología es una de las causas más importantes de muerte en todo el mundo. En nuestro país representa la segunda o la tercera causa de muerte y es, en lugar a duda, la enfermedad neurológica más importante como causa de discapacidad en adultos. Desde el año 2000 funciona en nuestro hospital una unidad de cuidados especializados para los pacientes con este tipo de patologías. La realidad de hoy es que son pocos los pacientes que concurren en lo que llamamos ventana terapéutica, que es el tiempo que tenemos para poder resolver la situación. Y que lamentablemente cerca de la mitad de los pacientes que sufren esta patología sufren secuelas. La hemiplegia, la trombosis que conocían nuestros abuelos son las secuelas de estas enfermedades. Creo que la mejor manera de tratarla es prevenirla. Y si no podemos prevenirla, la tenemos que tratar a tiempo. Es nuestro deber como médicos educar a la población y intentar desterrar el término de accidente cerebrovascular, porque esto no es un accidente, no es un hecho causal. Es el hecho final de procesos que comienzan mucho tiempo antes. Es muy importante tener el concepto de que tenemos que consultar apenas tenemos un síntoma. ¿Por qué? Porque en las primeras horas de tener estos síntomas podemos actuar, podemos tratar el accidente cerebrovascular y podemos disminuir de una manera muy importante las secuelas que puede ocasionar. Si tenemos un dolor súbito o muy fuerte de cabeza, mareos, que los que nosotros llamamos vértigo, que es cuando gira la cabeza de una forma muy, digamos, importante, que no podemos manejarlo, o sea, esos mareos que hacen que uno realmente no pueda mantenerse en pie, pérdida de fuerza en un hemicuerpo, o sea, en un brazo y en una pierna, pérdida de sensibilidad también en un brazo o en una pierna, pérdida de la agudeza visual o alteraciones en el habla. Alteraciones en el habla significan que de repente queremos decir una palabra y no nos sale esa palabra, o no podemos comprender la palabra que nos están diciendo, o simplemente hablamos con la palabra como trabada, como si estuviéramos borrachos. Esos son básicamente los síntomas en que si se manifiestan en forma súbita debemos consultar, no debemos dudar en consultar en forma urgente a una institución médica. Bueno, vamos a hablar del aspecto psicológico de este volver a empezar, que no es menor para aquellos que obviamente sufrieron y que sufren un accidente cerebrovascular. Esto que muy bien mencionaba Malena, tener que despertar y darte cuenta que se te vino la noche, de que tenés que empezar a aprender a hablar, a caminar, a mover las manos, digamos, mucho, demasiado. Sí, porque me parece que la lucha más grande es intentar recuperar la sensación de normalidad, que esto la tenemos tan seguido que no nos damos cuenta de que existe hasta que nos ocurre algo de esto en la vida y uno dice, qué importante que es poder ponerme los zapatos y levantarme a la mañana, vestirme, ducharme, hacerme una taza de té. Todo esto probablemente se ve afectado y realmente nos encontramos con una situación que puede ser devastadora según la personalidad que tengamos. Ella tiene una personalidad, Malena, sobreexigente, como vos decías, y esto es lo que le daba la fuerza para luchar. Hay gente que no le pasa esto y que ella viene de una historia dura y entonces probablemente a esto se le sume una gran depresión que hay que tratar. Tenemos que aprender de nuevo a vivir. Cuando nos damos cuenta de que la oportunidad que tenemos es
seguir vivos, entonces ya no luchamos contra esto. Ahora, cuando no tenemos ganas de que esto nos haya pasado y cuando nos enojamos y cuando la ruta que tomamos es la rabia, la bronca, hacia con todo el mundo, hacia con Dios, la vida y qué sé yo, todo es más difícil, mucho más difícil. Así que me parece que lo importante es prestar atención a qué tipo de personalidad, qué tipo de persona está sufriendo una ACV para ayudar desde esa misma personalidad a que se recupere también a nivel psicológico. No olvidarnos de la parte psicoterapéutica, de las visitas que puede hacer un profesional para poder hablar, para poder ayudarle a que sea comprendido, porque él comprende todo. Lo que le cuesta es encontrar las palabras o poder expresarse. Eso es terrible, porque siempre decimos que esto es lo más importante, porque la expresión no solamente se da a través de las palabras. Esta persona está sintiendo y tiene estas mismas sensaciones que por ahí tenía antes, y en un grado de profundidad aún mayor, y no puede decirlas. Por eso no puede enojarse con las palabras, puede, en fin. Y ojo que con esto de enojarse, tenemos que saber que cuando hay situaciones que nos pasan anormales en la vida, es normal tener una reacción anormal, quiero decir. Entonces, cuando estamos en una situación de estas características, tener estallidos de rabia, frustración, aún en una persona que ha tenido buen carácter, pasa a ser algo de lo más esperable. Esto es, hay fuerza, mucha fuerza para seguir adelante. Entonces, acompañar esto para que pueda recuperarse. Está bueno, es potenciarlo. Tenemos una cantidad de mensajes impresionante. Vamos rapidito. A ver, Oscar, de San Martín, dice que tiene a su hijo en coma por un accidente hace 3 años. Si existe la posibilidad de que algún día despierte. Dice que al escuchar la historia de Malena, se animó a llamar. Ay, qué amor. Bueno, le mandamos un beso enorme, ante todo, como para empezar, porque seguramente debe estar pasando por una situación muy compleja, y esto nos lo preguntábamos todos, siempre, cuando inclusive hablábamos del caso de Cerati, ¿no? A mí me parece que te mando un beso enorme, y que la fuerza que vos tenés que tener en este momento es pensar que por ahí, mientras él esté vivo, algo puede suceder de lo mágico, porque la vida, la verdad que es un milagro en sí misma. Entonces, esa pequeña esperanza es lo que te va a permitir a vos acompañarlo con más fuerza. También sé consciente de que puede no pasar, pero está bien que tengas esa fuerza y esa, aunque sea mínima, esperanza. Otro mensaje. Raúl de Wilde tuvo una ACV hace 11 meses, se rehabilitó, pero le cuesta recuperar su mano. Dice, su pierna está bien, pero los dedos de la mano no los puede mover. Está preocupado, lo tiene muy mal su mano, pregunta si podrá recuperarse alguna vez. Ale. Sí, bueno, de hecho la mano es lo que más demora, y esto tiene que ver un poquito con la prensión y toda la movilidad fina que la mano tiene. Normalmente encontramos la mano con el pulgar adentro, la mano cerrada, doblada. Y no sé si es el caso, pero si la mano todavía se encuentra así, lo que hay que evitar fundamentalmente es una cosa, que es todo lo que sea estimular la planta de la mano, porque esto va a hacer que la mano se cierre más. Esto tiene que ver con reflejos. Y una forma de ayudarla es llevando el pulgar hacia afuera, la posición, que es como un botoncito mágico que va a hacer que la mano se abra. Pero bueno, hay que seguir rehabilitando, va a depender un poquitito del daño que hubo, y esperemos que tenga una evolución favorable. Otro mensaje. Nora de Flores, su esposo tiene 60 años, pregunta si de este pasaje de tener baja presión se puede pasar súbitamente a tener alta presión, y si estas isquemias cerebrales pueden generar algún episodio cerebral. Están en la plenitud de la vida, dice, y realmente están preocupados. Qué divino, qué buena onda, que diga abiertamente que está en la plenitud de la vida. Es así, y está bueno preocuparse sanamente, no preocuparse en demasía. El tema directamente es que en general la baja presión no tiene riesgo a nivel cerebral, es la presión elevada, junto con el estrés, junto con el colesterol, el comer mal, el sobrepeso, la obesidad, la falta de actividad física. Así que mejorando esos aspectos uno baja el riesgo de poder tener un accidente cerebrovascular. Y recordar también que existen lo que se llaman accidentes cerebrovasculares transitorios, ¿sí? Que son pequeñas obstrucciones al flujo de sangre que después vuelve a pasar normalmente. Son pequeños infartitos que se van dando cuando uno va aumentando la edad, ¿sí? Pero cualquier síntoma, lo importante es consultar. Hay que recordar que el ACV es una emergencia médica, y como bien hablaba el doctor en la otra nota, esa ventana terapéutica, ese momento que nosotros tenemos para actuar, para hacer medicación, son esas 3 horas. Así que, ante la duda, consultar. Nunca está de más. Otro mensaje. Jacqueline de Quilmes tiene un hijo de 9 años con hidrocefalia. Quiere preguntar si el ACV es igual a la hidrocefalia, porque todo lo que el doctor cuenta sobre síntomas lo tiene su hijo, dice.
Los síntomas en general con las distintas enfermedades que puede tener uno en el cerebro se llegan a confundir, por eso hay que también transmitir tranquilidad. No todo alteración, ya sea motora, sensitiva o demás, tiene que verse sí o sí con una ACV. Lo más importante es que la hidrocefalia es esa acumulación del líquido que baña el cerebro y lo nutre. Hay muchísimas causas de hidrocefalia y la mayoría se corrigen drenando ese exceso de líquido a través de una válvula. Hay que ver por qué es que tiene hidrocefalia, pero en este caso el neurocirujano es el especialista que le va a dar soluciones a hidrocefalia. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa. Enseguidita estamos de vuelta, no se vayan. ¿Sabías que hay 4 tipos de ACV? 2 causados por oclusiones y 2 por sangrado o hemorragias. La trombosis y el embolismo cerebral son los más comunes, ocurren en un 70-80% de todos los ACV. Estos son causados por coágulos o partículas que ocluyen una arteria. La hemorragia cerebral subaracnoidea es causada por la ruptura de vasos sanguíneos.